hoy una serie de noticias del día de hoy y tenemos también algunas reflexiones de fin de año que vamos a continuar. En el orden internacional, el Papa Benedicto XVI recomienda no olvidarse de la figura de Dios ni sustituirla. Mientras tanto, el cardenal dominicano, en el otro lado del mundo, dice que revisen los jueces, que revise a la nueva Suprema, que revisen los jueces. Especialmente a los suplentes. En Irak se pone de manifiesto que no todo era tan malo y que el señor Hussein protegía a los cristianos. Y hoy día los cristianos están siendo perseguidos porque están desprotegidos. Parece que había libertad de culto, por lo menos. Puerto Rico tiene un alto índice de delincuencia, pero pone de manifiesto que el narcotráfico y el gobierno son los únicos que sostienen esa economía. ¿Ustedes están oyendo? El narcotráfico y el gobierno de los Estados Unidos son los únicos que sostienen la economía de Puerto Rico. En Venezuela el índice de delincuencia es alto. Aquí en República Dominicana podría decirse que es un mal globalizado. Pues la justificación de que todo lo malo de aquí no es de aquí, sino que viene de afuera. Viene empaquetado. El país per cápita con más delincuencia, ¿sabe cuál es? La Ciudad del Vaticano. Ahí no hay crímenes, pero hay un acto delictivo que coloca... Tiene pocos habitantes, tiene 1 kilómetro cuadrado, pero... Es por los visitantes. La cantidad de carteritas que hay Sí. cambia la estadística. Los carteritas a los turistas los desfalcan. Supongo yo que son los más famosos del mundo, que se concentran ahí. Hay una... ¿Tú te acuerdas que el otro día Donald Trump valoró los Estados Unidos? Por el canal histórico que transmite por cable. The History Channel. Trató de valorar, ahora mismo están pasándolo, el Estado Vaticano. Y resulta interesante porque tiene unos datos muy contradictorios y sobre todo inexplicables. Por ejemplo, allá hay 2 servicios de seguridad. Uno que cuida los tesoros y que cuida al Papa, que es la Guardia Suiza. Son 135 soldados, pero que todo el mundo piensa que son fortaletes y tienen entrenamiento, igual que los militares que van a la guerra. El otro es seguridad de tipo servicio secreto de los Estados Unidos, que cuida la vida del Papa después del atentado a Juan Pablo II. Eso es el Servicio de Seguridad Vaticano. ACTA. Por el famoso... Hay una cosa también, y es que los papas más corruptos fueron los que crearon las obras de arte más caras del Vaticano y más bellas.
Los Borgia están en el centro. Hubo un rey de Italia que fue que le quitó todo el poder económico al Vaticano y lo confinó Al kilómetro cuadrado. Ahí está. Antes ellos cobraban impuestos, era el terrateniente más grande de Italia. Lo confinaron ahí. Los nuevos papas lo que dicen es que ellos son custodia de los tesoros. Que eso es invendible. Invendible. Que eso no se puede vender. Que eso es tesoro de la humanidad y que ellos son simplemente los guardias de esos tesoros. Se pusieron de manifiesto muchísimas cosas en ese reportaje. Parece que ellos abrieron las puertas a la televisión y ahí se publican cosas. Ojalá que puedan repetir eso para que todo el mundo lo vea. En Rusia, el expresidente Gorbachev le pide a Putin que se vaya ya. Eso es por las protestas que se están... Sí, porque alegan que hay fraude. Colosal. Putin tiene 10 años en el poder. Pero Gorbachev no tiene una onza de prestigio en ese país. Una onza de prestigio no tiene. Bueno, prestigio tiene que los Estados Unidos han ponderado como positivas sus declaraciones. Oh, sí. Los Estados Unidos. Bueno, pero... Lo que pasa es que hay algo en política que se pone en manifiesto en estos días. Y es que los pueblos no les importa mucho el asunto de ni la vida privada ni los resultados. Lo que a ellos les interesa es quién lo ha puesto mejor. Ese es un problema serio. Bien, a pesar de que estamos en tregua navideña, desgraciadamente estos días hacen que uno hable mucho con la gente. Queremos decirle algo al señor Danilo Medina Sánchez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Resulta que se dice, se afirma, a veces se asegura, que el éxito de la candidatura de Hipólito Mejía no está basada en que Hipólito va a ganar, sino en que el PLD va a perder. Y le queremos dar un dato a Danilo para que primero consulte, no nos crea, porque nosotros carecemos de mucha credibilidad, no nos hacen caso, ni tenemos tampoco interés en que ninguno de los dos sea el presidente, nos da igual. Pero que revise los militares. Los militares no votan, pero sus familiares sí votan. Y por la seguridad social, los datos que ofrecen los que trabajan en esa área de las Fuerzas Armadas dan cuenta de que posiblemente hay unos 100.000 dominicanos bajo el régimen de seguridad social, de miembros y dependientes de las Fuerzas Armadas que usan eso. Yo creo que si la mitad votan es mucho, sin los que influyen, sobre todo que son personas que tienen poder. Revisen. Dicen que hasta los que están en cargos de mando están inconformes con la política que está llevando el gobierno con respecto a los militares. Eso hizo que yo hiciera un resumen, porque dicen que las Fuerzas Armadas Dominicanas están sujetas a 2 personas. Son 2 los que eligen el destino
de los militares dominicanos y que solo, yo creo que mucho riesgo, la información que recibimos, que solo el contraalmirante Luis Homero Lajara Solá fue un jefe militar independiente, lo que ocasionó su destitución. El otro también que, por razones entendibles, no se metían con él, era el contraalmirante Pared Pérez. Mira que tomen nota, porque todo parece indicar que a Hipólito le va a ir muy bien en todas aquellas áreas que tienen que ver con los cuerpos uniformados. Hipólito tiene un movimiento, militares retirados con papá. Sí, y el otro también, pero hay algo más allá de lo que se ve. Parece ser que los no retirados y los retirados y la mayoría no están contentos con la política que el gobierno tiene, porque dicen que solamente 2 personas, 2 militares, deciden y han decidido durante todo el gobierno de Leonel Fernández, han tomado las grandes decisiones, y que Leonel lo que es un director ejecutivo de esos 2, que ellos 2 hacen él ejecuta lo que se le dice. Lo que esos 2 dicen. Sin embargo, eso hizo que nosotros pues nos sentáramos un ratito. Hablar sobre eso. No, a notar que el país no está tan democratizado como nosotros pensábamos. Y a pesar de que el presidente tiene concentrado mucho poder, no está haciendo uso del poder que tiene y lo ha delegado. Aquello de que el presidente es muy permisivo, le vamos a decir no lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros queremos, porque las cosas no son como uno quiere, sino como son. Son como son. Desgraciadamente, yo no hice el mundo y mucho menos lo puedo cambiar. En el sector justicia acaban de producirse unos cambios que colocan la justicia en 2 manos. Y en 2 manos con más poder que antes. Se trata del doctor Germán. ¿Cómo se llama el nuevo presidente de la República? Mariano. Mariano Germán. El 2012 es el año Mariano. El año Mariano. Sí. El año Mariano. El año. Ah, es que yo no escribí. Mariano en la Suprema Corte de Justicia. Y Mariano en el Tribunal Superior Electoral. La iglesia está contenta entonces. Contentísima. El año Mariano. Por otro lado, está Milton Ray Guevara, que es el que dice la última palabra. Cualquier cosa va a pasar, porque ustedes van a ver la gran cantidad de recursos de inconstitucionalidad que se van a elevar aquí. Cualquier cosa que un abogado quiera validar para alargar un proceso, para incidentarlo, con o sin razón, van a acudir al recurso de la inconstitucionalidad. Por tanto, Milton Ray Guevara y Mariano Germán son los 2 zares de la justicia. En el Congreso hay 2 mayimbe. Uno es Pared Pérez, que no tiene que dar más muestras de poder, y otro un jovencito con una cara de que nadie se lo puede pintar, que es el jefe de los diputados.
Así que Poder Legislativo, el señor Pared Pérez y... ¿cómo se llama? Abel Martínez. Abel Martínez. Ese es el honorable. En los militares, 2 personas. 2 nada más. 1 y 2. En el sector económico del gobierno hay 2 personas también. Uno en moneda y otro en fisco, en economía, el que decide. Específicamente, Montá y Valdés. Esos son los 2 que le llevan la comida servida al señor presidente para que él le dé su... en seguridad social está en manos de 2 instituciones y usted averigua quiénes son los que dirigen esas instituciones, pero son las ARS y los bancos con los fondos de pensiones. La parte de pensiones, los bancos. La parte de la salud, las ARS. En medicina hay 2 instituciones que son los líderes aquí, que es el HOMS de Santiago y el CEDIMAT. Ninguna de las 2 instituciones son gubernamentales. En medios de comunicación hay 2 dueños de medios que predominan. En prensa escrita y televisión, el señor Pepín Corripio, y en radio, los Bonetti. Son dueños de la mayor cantidad de emisoras radiales, pero por razones de monopolio no han hecho gala de ese poder, pero son los dueños de la mayoría de las emisoras de República Dominicana. El sector privado, la economía del sector privado está en 2 manos. Está en manos de Vicini y Corripio. Son los 2 que tienen la economía del país en sus manos. En presupuesto nacional, los funcionarios que manejan mayor presupuesto de obras públicas son el ministro de Obras Públicas, don Víctor Díaz Rúa, con las obras que dirige, el señor Cifres, director de la Oficina Supervisora y Coordinadora de Obras del Estado, y el señor Leandino Peña. Son los 3 funcionarios que manejan la mayor cantidad de presupuesto en República Dominicana. Los que manejan mayor cantidad de personal, los que están bajo su jurisdicción, con mayor cantidad de personas en sus dependencias, son la ministra de Educación, que tiene 50.000 profesores, el ministro de Salud Pública, que tiene más de 30.000 personas bajo su mando, y el ministro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que tiene más de 50.000 miembros. Le siguen Agricultura, que no tengo la cifra, pero la Secretaría de Estado de Agricultura es la que está en el 4º lugar. De manera, el narcotráfico en la República Dominicana está en 4 manos. 4 son los jefes del narcotráfico en República Dominicana y tienen protección de 2 sectores del gobierno. ¿Qué dirá del combate al narcotráfico? ¿Eh?
Usted dirá del combate. Yo no estoy hablando de combate, yo estoy diciendo el narcotráfico en la República Dominicana. El negocio del narcotráfico, valga la aclaración, está en manos de cuatro personas. El negocio. Y esos señores están bajo la protección, básicamente, de dos grandes miembros del poder. He sido lo suficientemente claro que puedo ser, no puedo ser más de ahí, porque yo no soy ningún pendejo, ¿verdad? No. Ni tanto ni tampoco. Claro. Sí, porque uno no es loco. Y bueno, en esos temas Sí, a propósito del narcotráfico, de tantas complicaciones. vayan nuestras primeras palabras de felicitación al gobierno de los Estados Unidos de América y a la agencia antinarcótica de esa gran nación, conocida como la DEA, por el operativo de los 1000 kilos que fueron confiscados y en una nave, un piloto. Todo lo que se ha dicho es totalmente falso. Fue un operativo de la DEA. Bueno, ok, fue un operativo de la DEA. Ellos tienen los kilos. Apareció una parte de esos kilos, 50 kilos me parece, en el ensanche Luperón, que lo llevó. De los 1050, de los 1075, de los 1000 kilos que se iban para Europa. ¿Los que se iban para Europa? Sí. Ok. Que lo quemaron, ¿verdad? Sí. La DEA, que no culpen dueños de avión, que no culpen pilotos, que no culpen narcotraficantes, que no culpen nada. El gobierno de los Estados Unidos. Y a los narcotraficantes que estén tranquilos y que no se metan en rojo porque los fríen en aceite. Los fríen en aceite. Así es que hay que felicitar al gobierno de los Estados Unidos por un operativo inteligente. A quien no puedo felicitar es al gobierno dominicano por el operativo de las canastas. Señores, se pasaron. Nosotros cogimos una caja de esas y nos fuimos al suplidor. Nos fuimos al suplidor a averiguar. Por ejemplo, primero encuentro que la costumbre de la botellita de ron, que no es nueva de este gobierno, porque la ponían cuando Balaguer y antes, porque dice, como quiera se lo van a beber. Primero, que no sigan poniendo ron en la canasta. Y segundo, calculamos el precio de la canasta. No llegó a 1000 pesos. Esas cajas no son navideñas. Que no llegó a 1000 pesos. Ellos dicen que cada canasta costaba 1.300 pesos. No llegó a 1000 pesos, se cogieron unos cuartos. No tenía pollo. Y eso que yo me fui. No había manzana, no había uva. No. No era navideña. Perdóname, Gracie. Ese es otro capítulo. De lo que sea que había en la mierda esa. No es ni navideña ni no navideña. Eso no vale lo que ellos dicen. Entonces, en el otro asunto que tú quieres discutir, no es navideño, ni tiene que ver nada con Navidad. Yo creo que la envoltura, o sea, la caja costó más que el contenido, porque imprimir la cara del presidente Leonel Fernández eso está muy bien. en cada caja, la cara de la familia entera. Eso tiene un costo mayor que el mismo contenido. Mira, yo creo. Mire, y Abel Martínez, el presidente de la Cámara de Diputados, también le imprimió su caja, la cara de él, en la caja que regaló los jefes en tienen Santiago. que imprimir su cara. Regaló el sueldo. Qué disparate. Y Félix Bautista regaló una casa en San Juan. ¿Una casa? Sí, la rifó y se la sacó una señora pobre. Pero volviendo al caso, yo tengo estimado que en esa canasta se cogieron alrededor de 600, entre 500 y 600 pesos en la cajita esa.
¿Cuántos serían en millones? Yo no sé, Yo vi una caja y yo la calculé, porque yo sé que una cosa no vale igual. Una libra de arroz no vale lo mismo que mil 5 libras tenían de arroz. pero 5 por 1000, la queja mía, por 1.000.000 de cajas, ¿verdad? Son 5 millones de libras. Sí. Perdóname. la queja mía va hacia la siguiente conclusión. En el siglo XXI, nosotros no sabemos todavía organizar una fila. Una fila. En el 1929, las filas no se desbarataban como se están desbaratando en la República Dominicana con esas cajas navideñas. No sabemos organizar una fila en el siglo XXI. Yo te voy a decir una cosa. En el año 1960 estaba Trujillo vivo. En la calle Barahona, entre José Martí y Duarte, había una parroquia que se llamaba Parroquia de la Invención de la Santísima Cruz. El sacerdote que era el párroco se llamaba el padre Ramón Antonio Bobadilla Veras, primo de Freddy y primo de Monseñor Vera. A él se le ocurrió repartir 500 raciones navideñas que tenían lo que dice Gracie, una cena navideña para pobres. Y él lo que hizo fue convocó la juventud de la parroquia, convocó los jóvenes de la parroquia y le pidió que ubicaran 500 casas en el sector. Y cuando la ubicaron, entonces, la mañana del 24 a las 7 de la mañana, se realizó un operativo en que los jóvenes, cada uno, llevaron 50 cajas a 50 casas de las 500 que se repartieron. Ahí se aseguró, no se hizo fila, la gente se sorprendió, nadie sabía que le iba a llegar su cena, fue a una casa de pobres. Le llevaron su musiquita, porque los jóvenes también cantan. Una alborada, sí, ¿verdad? Con su funda de esa de papel marrón, ¿te acuerdas? Sí. Sin cara del presidente de la Cámara de Diputados, ni nada de esas cosas. Eso me conta que fue así. Bueno, después vino los atropellos de Balaguer ahí en la Máximo Gómez, que eso era una vergüenza. Todavía es una vergüenza. ¿Verdad? Ellos lo recuerdan como una gran vaina, que yo no creo que eso tiene nada de que sentirse orgulloso, porque el atropello es más grande. Bueno, algunas personas hablan de que su primera bicicleta, o su única bicicleta de la niñez y la juventud, la consiguieron ahí. Y la primera muñecota y la bicicletota, y eso está muy bien, pero eso pudo haberse hecho sin humillar a la persona, ¿verdad? Yo recuerdo un pleito que tuvo Freddy con, ¿cómo se llama ese cantante cubano gordo? Pablo Milanés. Con Pablo Milanés. Que ahora está flaco. Pablo Milanés y Freddy pelearon porque le llegó tarde o no le fue a un programa. Le llegó tarde. Y hubo una polémica pública y Pablo Milanés, la respuesta que le dio a Freddy fue, porque él no conocía de programa, él no había salido mucho de Cuba cuando ese pleito. Dice, yo lo que sé es que en mi país la gente no tiene que tirarse en una piscina en televisión para conseguir un regalo. Era un concurso que sí, tenía, sí, de que tú te tirabas en un tanque de agua. Un tanque a buscar un jabón. Una cosa de pero Pablo Milanés usó un término muy duro. Y que una señora no tiene que mojarse la navia para poder buscar un sí, pero no lo repita. Lo dijo Pablo Milanés, porque lo dijo bravo, ¿verdad? Incómodo. No, pero aquí desde hace muchos años que necesitamos
implementar una verdadera política social para no estar haciendo ese espectáculo. Ciertamente en muchos países se ayuda a los pobres, pero hay maneras para hacerlo. Si ya nosotros tenemos la tarjeta Solidaridad, que es un programa efectivo, entonces ¿para qué también lo de las cajas? Que le manden la compra con que se hizo esa caja, que se le envíe también a esa población vía electrónica con su tarjeta. Yo lo que creo es porque miren lo que sucedió este año, que se crearon bandas para atracar a los vehículos del plan social de la presidencia. Eso eran banditas, porque se llevaron camiones. ¿Tú sabías eso? Camiones se lo llevaron. Lo que está diciendo Maggi realmente es un recuerdo agradable, porque hay personas que nunca en su vida soñaron con una bicicleta. Y realmente una bicicleta para un niño tiene una mayor significación de lo que mucha gente se imagina. Y Balaguer le daba la bicicleta, pero lo que yo estoy hablando no es de tema, sino de la forma que se hacían. Usted a ese mismo niño, a esa misma mamá le pudo haber llevado a su casa esa bicicleta, sin la necesidad de que esa gente amanezcan en una avenida con un espectáculo deprimente, para entonces después oír muchísimas cosas y pisoteo y esas cosas. Pero ya eso es tiempo pasado, desgraciadamente no pasó. Sigue tan vigente como siempre y ahora es peor, porque ahora saltan los camiones, ¿verdad? Y se llevan los camiones enteros. Con todo y cosas. Enteros. Vamos a hacer una pausa. Expectativas nuestras para el próximo año pueden estar variadas por los políticos y sus objetivos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver, a escuchar, a presenciar en el 2012? Lo primero es que la política no se va a parar. Hay una lucha por el poder en la que van a terciar básicamente Danilo Medina y el señor Hipólito Mejía con el PRD y el PLD. La posibilidad de la formación de una tercera fuerza no está cerca. Eso yo personalmente la tengo descartada. Tú también, ¿verdad? Yo también. Yo no creo que haya una tercera fuerza. Lo que hay que ver es las fuerzas existentes, las emergentes, las que nunca pudieron crecer, tendrán que ver para dónde van. Esas fuerzas tienen importancia porque la inconformidad en el gobierno y lo que acabamos de decir, la inconformidad con el gobierno, como dice, y la inconformidad de sectores militares ponen realmente a la candidatura de Danilo Medina en una posición difícil, pero no tan difícil porque nosotros pensamos que cuando llegue mayo será muy difícil para el presidente Mejía lograr un 50%. Cuando usted tiene una segunda vuelta programada, ya la situación es difícil. Por tanto, la lucha va a ser para lograr aliados. ¿Cuáles son los sectores más importantes que tienen que lograr los partidos políticos con posibilidades de alianza? En el caso de los dos, todas las fuerzas emergentes hay que negociar. Ya no es problema ni de programática, ni de ideología, ni de nada de eso. ¿Qué me vas a dar ahora y cuando ganemos? En el caso de ahora, el único que tiene que ofrecer es el gobierno. ¿Qué me vas a dar ahora? ¿Y qué me vas a dar si ganamos?
Hipólito sí puede ofrecer en caso de que gane las elecciones. Él no puede ofrecer cargos porque el único que tiene cargos ahora disponible en estos 6 meses es el gobierno. Hay algunos que dicen, y tú vas a coger un cargo 5 meses antes. Dice, sí, porque a lo mejor ganamos y me dejan. Esa es una forma de pensar. Pero básicamente, las fuerzas emergentes tienen un valor incalculable. ¿Cuáles son esas fuerzas? Los nombres a veces me confunden, pero los nombres de las organizaciones, pero de los hombres, no, me es fácil señalar que el doctor Moreno, el señor Cerulle, con todo el grupo de los partidos de izquierda, el señor Ismael Reyes Cruz, el señor Elías Huesin Chávez, el señor Moreta, el señor Eduardo Estrella. Ya creo que Pelegrín selló su alianza con el PLD, con la Fuerza Nacional Progresista. Hay entonces algunos sectores que son líderes provinciales, como son los que no tienen ningún valor y los que sí tienen peso en sus provincias. Por ejemplo, no es lo mismo Rodríguez Pimentel en Montecristi que Amable Aristi en Higüey. En Higüey hay que hablar con Amable Aristi. En San Pedro de Macorís hay que hablar con Lila y con Josecito. Esas son personas que tienen historial de que muchas personas han votado por ellos y tienen que hablar con ellos. En Romana tienen que hablar con la empresa que más trabajo da, con quien esté Papo Menéndez Martínez Lima. Romana es que traza la pauta la empresa. El caso de San Cristóbal está confuso, son provincias grandes. En Santiago hay que hablar con el actual síndico Cerulle y con el ex síndico Suet. Tienen y deben de hablar con ellos. En el Partido Revolucionario Dominicano tiene que haber un entendido claro y una señal clara de que el presidente del partido está definitivamente apoyando su partido y no puede quedarse como un presidente institucional, porque la señal que está mandando no es que está favoreciendo a Danilo, es que da la impresión que yo tengo es que Miguel Vargas le da igual que gane cualquiera. Eso es lo que yo percibo. No es que él está haciendo negocio, ni está negociando, porque ese no es Miguel. Es como Miguel, una respuesta. Miguel lo que está es respondiendo a lo que él entiende que le hicieron en la convención. Tú ganaste, tú me ganaste, yo me equivoqué, yo te hice daño, pues felices Pascuas y un próspero año nuevo. Que te vaya bien porque tú no me necesitas. Ese es el punto más álgido que hay, porque inexplicablemente, sin Miguel Vargas hacer reuniones para conspirar contra la candidatura de Hipólito Mejía, se ha declarado en retiro absoluto.
no recibe a nadie, no se reúne con nadie y no le regala un centavo a nadie. Por tanto, no pueden acusarlo de que él está conspirando. Ese problema podría definir las elecciones. Yo sigo insistiendo que Amable Aristi, que siempre se ha pensado que ha estado más cerca de Hipólito que de todo el mundo. Amable Aristi, el síndico Cerulla de Santiago. El Gran Santo Domingo, como usted me dice. En Gran Santo Domingo, yo creo que las cosas cambiaron. En el Gran Santo Domingo había dos personas del PRD que tenían mucho poder. Sin embargo, los dos síndicos han logrado cambiar los números. Yo creo que Juancito y Roberto Salcedo. En el caso de Juancito no hay que aclarar nada porque Juancito siempre estuvo con Danilo. Siempre estuvo con Danilo. Lo de Roberto Salcedo, señores, eso es un fenómeno político que ustedes tienen que estudiar. Nosotros no tenemos ningún tipo de cuchillo que afilar contra Roberto porque nos es totalmente indiferente. Nos sorprende que Roberto Salcedo haya tenido una metamorfosis, un cambio en su estructura física y de actuar tan diferente a lo que él era, pero no deja de ser un político con mucha suerte. Yo no creía en eso, pero con Salcedo comencé a pensar que existe. Señores, esa mojiganga del parque temático de la Lincoln, cuando tú lo criticas, el otro te dice, pero los bombillitos se ven lo más bonito. Y lo de Guivia sin parqueo es un fenómeno extraordinario. Y con la playa contaminada, la gente bañándose. Tú no te imaginas. Estaban bañando la playa. Claro, se macho, baña, hay que sacarla de ahí. Hay que sacarla de ahí. Porque eso es lo que se promueve. Santo Domingo ha cambiado mucho. El sur, Hipólito tiene que emplearse a fondo porque las personas que trabajaban en el sur no están trabajando con él como lo hacían antes. Ya Suberví no tiene el poder que tenía en Barahona. Sarraf y Dagoberto. El de Azua, Calderón está en el PLD y Sarraf está en la misma posición que está Miguel Vargas. Retiro espiritual. No me diga. Bueno. ¿Verdad? Diafilpo lo veo Pero era un gran empuje, Tonti, pero no quiere salir de la cárcel. No, pero Tonti Rutiner, a quien él sabe que nosotros no tenemos que aclarar la mitad. No tenemos que aclarar la mitad, porque si hay un político que yo conozco desde que nació, es a Tonti. ¿Y yo? Entonces, fuera de esa pendejada, yo quiero decir de Tonti que después que él perdió la sindicatura con Juancito, fue muy cuestionada esa elección. Esa posición que él asumió ahí. Él asumió una posición demasiado rara. En San Francisco de Macorís, Amílcar Romero, independientemente de las diferencias que usted pueda tener con él, se tragó la población, porque las cosas no son como uno quiere, ni como uno le caen bien. No son como uno quiere, ni como le caen bien, sino como son. Solo usted tiene que aprender. Las cosas no son como usted quiere, sino como ocurren. Háblame de Nagua y Samaná. Yo no sé qué pasó con Chu,
Pero hay un problema y es que el hipolitismo tiene que entender que tiene que tener un poquito de cortesía. Las personas que se integraron de verdad a su partido, como son el caso de Pacheco, de la muchacha que viene aquí, de la joven esa de Fedomude, de Chu, de Yané Camilo, del caso de Bautista, esas personas que tuvieron con Miguel, que se integraron a su partido y que quieren que el PRD gane, porque saben que no tienen nada que buscar en el PLD, están teniendo la dificultad de que no lo están asimilando el sector de... Están quillados desde la época de la convención. Y las divisiones internas siguen. Para que no se sorprendan, porque vienen aquí a los programas y te dicen, no, el PRD tiene una unidad monolítica. No, el que sí tiene una unidad monolítica es el PLD. El PLD que sí. Y también decirle a Hipólito que tiene que tener un poquito de cuidado con sus bromas, porque las bromas de los presidentes, los políticos las asimilan como amenaza. Cuando Hipólito encuentra a un dirigente del PLD o a un funcionario y le dice, mira, come solo, tú vas a caer preso, no lo ven bien, lo ven como que porque es que Hipólito se le olvida que él fue presidente y que cuando él dice una cosa, lo ven como un próximo presidente. Dice, pero este me va a trancar. Hay gente que no estaban con Danilo, cogieron por donde Danilo huyendo. Parece un relajo, pero no es así, Machi. Bueno. Entonces, él tiene que cuidar eso. A veces lo ven como chantaje. A veces lo ven como chantaje. Porque cuando él le dice así a una persona, inmediatamente puede la persona aportar emolumentos en beneficio. Pero déjeme decirle, Hipólito Mejía no tiene la característica de un líder, pero sí de un patriarca en el PRD. Pero es que es el único que queda. Bueno. Porque Miguel no pudo convencer a la gente de lo que es Hipólito. Porque lo de papá ahí es que tuvo la genialidad. Patriarca. No llega a patriarca, pero ¿cómo te dice el tigre cuando tú te apeas del carro? Mi papá, dame algo. Así que te dice, sí. Tú eres papá de todo el mundo. Sí. Desde que alguien quiere que tú le des algo, te dice, pero tú eres mi papá. Entonces, eso, el que lo inventó, fue igual que cómo va a incidir el nombramiento de los tribunales superiores en estas elecciones. Señores, eso va a cambiar mucho el país. Va a cambiarlo mucho porque Miguel Vargas fue un gran ganador. Si se puede decir que eso es un triunfo. Miguel Vargas logró que le nombraran mucha gente en esos tribunales. Y aquí el que no lo sabe, aquí se comercializa con la justicia. Y cuando usted tiene un problema, tengo un problema en la Suprema. ¿En qué Cámara? En la Cámara Civil. ¿Quién es el presidente de la Cámara Civil? Fulano de tal. ¿Quién fue que lo puso? ¿Al presidente de la Suprema? No. ¿Quién fue que lo hizo juez? Entonces, fue Perencejo. Entonces, tú arrancar para... Todo el mundo recuerda que el primer consejo de la magistratura estaba Amable Aristi, Milagro Ortiz, y que los grandes no voy a decir manipuladores, pero las personas que influenciaron eran Atuey
y Leonardo Matos Berrido. Y todo el mundo cogía para donde ellos, dependiendo de quién era el caso. Ahora es diferente, porque la situación es diferente. Todo el mundo sabe que el que eleve una instancia de inconstitucionalidad contra un banco va a perder. Que no se molesten los jueces, los abogados en elevar instancias de inconstitucionalidad contra el que quiera meter preso a Leonel Fernández, que se olvide de esa vaina, que eso no va a progresar. Es para que sepan más o menos por dónde ubicarlo. Sí, para que sepan lo que tienen que hacer y no se aloquen, que no se aloquen. El que se pone a inventar de inconstitucionalidad, que si es contra un banco, que no inventen. ¿Verdad? Que hay no bancos. El que se ponga a inventar de que contra las deportaciones, que no inventen. Que eso está amarrado. Así es que, aclarado eso, seguiremos hablando en el curso para que los abogados sepan cuándo pierden tiempo y cuándo no. Hacemos una pausa y venimos.